Hello, my dear students. It's a pleasure to be with you again during this media. Welcome back to our process. It's nice to see you and to be with you in this new way of learning. And in English project class, remember that we are going to remember some topics that we have learned before. To start, our value teamwork and our quote, our reflection. The nicest thing about teamwork is that you always have others on your side. Margaret Carty. It means that all the time we have a person that can help us. It doesn't matter the situation we are living. We always have somebody to be there with us to say, okay, don't worry, I can help you. So that's the teamwork. In this video, you will find the following topics: the review of parts 1 and 5 of IFES test, vocabulary about jobs and professions, reading strategy, skimming, some recommendations, rubric, and dates. Let's going to start with the review of Saber test, the structure, the parts 1 and 5. If I ask you, if you remember what is the structure of English IFES test, maybe some of you can tell me, okay, teacher, or maybe there are other students that can say, oh, teacher, sorry, I don't remember. Or if I ask you what competencies are evaluated, would be the same. So the student can remember, others can tell me what are they. But don't worry, here we are to make a review of this information. Remember that the IFES evaluate English and it has 7 parts. We have 55 questions. In the first part, we have vocabulary. In the second part, we have the advertisements. In the third part, we have the conversation. In the fourth part, we have a test that you have to complete with different options related to grammar. And in the fifth part, we have reading comprehension. In the fifth part, we have reading comprehension too. And in the second part, we have a complete test with different options to answer. But in this part, the focus is not the grammar, it's just the good use of the word according to the context. In other words, the sociolinguistic competence. But in this video, we are going to emphasize and we are going to focus on the first and the fifth part. Pay attention. The part 1, as I told you before, is related with the definitions. You are going to find descriptions or definitions of some words. But these words are related to the same category. You have 7 options to letter A until the G. Como les decía, la parte 1 es la que está relacionada con las definiciones, con el vocabulario. Aquí aparecen una serie de palabras con sus respectivas descripciones o definiciones, pero todas ellas tienen una característica particular y es que pertenecen a la misma categoría, es decir, pertenecen al mismo campo semántico. Por ejemplo, puedes encontrar palabras que están relacionadas con deportes, con transportes, con profesiones, con lugares, en fin, todas pertenecen a la misma categoría. Y vas a encontrar 7
opciones de respuesta, desde la A hasta la letra G. En esta parte se evalúa la competencia lingüística, el conocimiento lexical. Y en la parte 5 aparece la comprensión de lectura, reading comprehension. But this comprehension is from the literal reading level. The information is on the text. En la parte 5 es la comprensión de lectura, pero desde un nivel literal. Esto significa que la respuesta la encuentras en el mismo texto. No tienes que hacer inferencias o deducciones, simplemente leer y encontrar la respuesta que el mismo texto te está dando. Más adelante vamos a ampliar al respecto. En esta parte del video vamos a trabajar y a revisar el vocabulario relacionado con profesiones y oficios. Como es un vocabulario y correspondería a la parte 1, la competencia que vamos a reforzar y enfatizar es la competencia lingüística. What do you do? What's your job? What's your occupation? What do you do for a living? Todas estas preguntas significan lo mismo. ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿O qué haces tú? Cuando tengo esta pregunta en inglés, yo respondo utilizando el verbo to be. Por ejemplo, what do you do? I'm a teacher. What does he do? He is an engineer. What is his job? He is a butcher. What does she do for a living? She's a judge. Como verán, he utilizado las tres preguntas, pero en tercera persona. Y al responder es utilizando el presente del verbo to be, verbo ser o estar, más la palabra relacionada con la profesión. Engineer, ingeniero, butcher, carnicero, judge, juez. Here we have some jobs and definitions. Aquí tenemos unos trabajos y profesiones con sus respectivas definiciones. Astronomer, a person who studies the star and the universe. Author, the person that writes some books or novels. El autor, la persona que escribe algunos libros o novelas. Baker, person who makes bread and cakes and normally works in a bakery. Panadero, panadera, la persona que trabaja, que hace pan, budines y normalmente trabaja en una panadería. Bricklayer, a person that helps to build houses using bricks. Bricklayer es la persona que ayuda en la construcción de casas utilizando ladrillos. Esto es albañil. Bus driver, a person that drives buses. Conductor de bus. Butcher, a person that works with meat. They cut the meat and sell it in their shop. Ya lo habíamos visto. Es la persona que corta y vende la carne. El carnicero. Carpenter, a person that makes things from wood, including houses and furniture. Carpintero, la persona que hace cosas de madera, incluyendo casas y muebles. Chef. Cook, a person that prepares food for others, often in a restaurant or café. El chef o el cocinero es la persona que prepara comida para otros, frecuentemente o a menudo en restaurantes o cafés. Cleaner, a person that cleans, tidies an area or place such as an office. Limpiador es la persona que limpia y organiza un área o un lugar como una oficina. Dentist, a person that can fix problems you have with your teeth. El dentista es la persona que puede arreglar nuestros problemas cuando los tenemos con los dientes. Designer, a person who has the job of designing things.
Diseñador, la persona que tiene el trabajo de diseñar cosas. Doctor, a person you go to see when you are ill or have some type of health problem. Doctor es la persona que ves cuando estás enfermo o tienes algún problema de salud. Collector, a person that collects trash, rubbish from bins in the street. El recogedor, la persona que recolecta la basura, los desperdicios en canecas en la calle. Electrician, a person that works with electric circuits. Electricista, la persona que trabaja con circuitos eléctricos. Engineer, a person who develops solutions to technical problems. They sometimes design vehicles. Ingeniero es la persona que desarrolla y soluciona problemas técnicos. Algunas veces diseñan casas, edificios, y dependiendo de la especialidad, así será. Si trabaja con tecnología u otra clase de servicio. Gardener, a person that keeps gardens clean and tidy, they take care of the plants in the garden. Jardinero es la persona que mantiene el jardín limpio y organizado. Y son los que se encargan de cuidar las plantas. Hairdresser, they cut your hair or give it a new style. Peluquero, peluquera son los encargados de cortar tu cabello o de darte un nuevo estilo. Journalist, a person that makes new reports in writing or through television. El periodista es la persona que se encarga de darte las noticias, ya sea escritas o a través de la televisión. Judge, a qualified person that decides cases in a law court. El juez o la juez es la persona calificada que decide los casos en una corte o tribunal. Lawyer, a person that defends people in court and gives legal advice. La palabra lawyer es abogado, pero que se utiliza de manera general. Es la persona que defiende a las personas en una corte y les da asesoría o consejo a nivel legal. Lecturer, a person that gives lectures usually in a university. Conferencista, no tiene que ver nada con lectura, es la persona que da conferencias generalmente en universidades. Librarian, a person that works in a library. Esto es el bibliotecario, la persona que está allí en la biblioteca para todo lo requerido con este lugar. Lifeguard, a person that sets lights where people swim at a beach or swimming pool. El rescatista, la persona que salva las vidas cuando las personas nadan. Mechanic, person that repairs machines, especially car motors. El mecánico, la persona que repara las máquinas y especialmente los automóviles, los motores de los automóviles. Model, a usually attractive person that works in a fashion modeling clothes and accessories. Usualmente es una persona atractiva que trabaja en la moda, modela ropa y accesorios. Nurse, a person trained to have a doctor look after the sick or injured. La enfermera o enfermero es la persona que está entrenada para ayudar a un doctor a cuidar a los enfermos o personas heridas. Optician, a person that checks your eyes and tries to correct any problems with your sight. Optómetro, la persona que mira tus ojos, diagnostica y trata de corregir algún problema con ellos. More jobs and definitions. Tenemos más trabajos, profesiones y definiciones. Painter, a person that paints pictures on the interior and exterior of buildings. Persona que pinta las fachadas y el interior de nuestras casas. Pharmacist, a qualified person that works with expensive medicine. La persona que trabaja en un dispensario o farmacia para entregar medicina. El farmacéutico. Photographer, a person that takes photos or pictures. Pilot, a person who flies a plane. Piloto, la persona que conduce un avión. Plumber, a person that repairs your works. El plomero, la persona que te ayuda a
a reparar cualquier problema que tengas con tuberías o relacionadas con problemas de agua. Policeman, policewoman, a member of the police force, they try and prevent crime. Policía es la persona que previene el crimen, trata de prevenir el crimen, hace parte de la fuerza. Receptionist, personaliza the receptions of a company. La recepcionista o recepcionista es la persona que está allí a la entrada de una empresa, de una compañía, para atender cualquier inquietud. Scientist, a person that works in a science industry. They do many experiments. Científico o científica, la persona que trabaja en la industria científica y hacen experimentos. Secretary, the person which works in an office and assists another person making calls, taking messages, and organizing appointments, sends emails. La secretario, la persona que trabaja en una oficina y asiste a otra haciendo llamadas, tomando mensajes y organizando citas y enviando correos electrónicos, entre otras cosas. Teniendo este vocabulario, debemos recordar algunos aspectos. Entre ellos, que la mayoría de palabras relacionadas con profesiones y oficios normalmente tienen un sufijo. ¿Qué es un sufijo? Un sufijo es la partícula que se agrega a una palabra, a la raíz. Y a partir de esa, que se le agrega esa partícula, se forma otra nueva. Por ejemplo, work es la palabra trabajar, el verbo. Si yo le agrego la partícula er, es decir, el sufijo, queda worker. Ya he transformado esa palabra y ha salido una nueva, que significa trabajador, obrero. Y así sucede con otras palabras en inglés relacionadas con el tema que estamos tratando, los oficios y profesiones. Otros sufijos que vamos a encontrar que se pueden agregar son la OR. Ejemplo, doctor, ING, IAN, IAN, librarian, ANT, assistant. Ahí vemos cómo se le agrega esa partícula, ese sufijo, y tenemos palabras relacionadas con oficios y profesiones. Entonces, prestar mucha atención a eso y podemos tener nuevas palabras. Para el caso de hunt, hunt es el verbo cazar, cazar con Z, cazar, como dirían los españoles. Si yo le agrego a la palabra hunt, me queda hunter y sería cazador. Y así sucesivamente con otros oficios y profesiones. Además, debemos tener en cuenta que algunos trabajos tienen diferentes formas para dedicarse o referirse al género, si es masculino, si es femenino. Ejemplo, barman, para el hombre, y para el femenino o para las mujeres, barmaid. Para el caso de mesero, waiter, y para el caso de mesera, waitress. Actor, actress. Asimismo, tenemos que tener cuidado que hay palabras en inglés que, teniendo en cuenta el género, es decir, si es masculino, si es femenino y si es singular o plural, van a cambiar. Ejemplo, barman, el plural, barman. Policeman, policeman. Si es una mujer, policía, policewoman, y el plural del femenino sería policewomen. Si es saleswoman, el femenino, y su plural sería saleswomen.
Además del vocabulario relacionado con profesiones, también hay otras expresiones que tienen que ver con el mundo del trabajo. Vamos a mirarlas. Doctors usually work shifts, but now they are working full-time because of coronavirus. They are doing overtime. Las palabras que están en rojo son unas expresiones que se utilizan para describir el tipo de trabajo. Work shifts, ¿qué significa? Normalmente los doctores trabajan por turnos, los doctores, las enfermeras, pero ahora están trabajando full time, tiempo completo, debido al coronavirus. They are doing overtime. Están trabajando o haciendo horas extras. Some people work some hours a day. This is a part-time job. Algunas personas trabajan unas horas al día. Este es un trabajo de medio tiempo. En inglés no se dice half-time job, sino part-time job. John can choose when to go to work. He works flexi time. John puede escoger cuándo va a trabajar. El trabajo de él es de tiempo, con un tiempo flexible. Es decir, que él puede adaptar su horario e ir de acuerdo a ciertos momentos. Waiter and waitresses receive tips. La palabra tips, aquí la tenemos, significa propinas. When a person works for a company or a person receives a salary. Salary. Companies test people before hiring them. Hiring. When you start working, you are hired. Eso es ser contratado. Because of economic crisis caused by coronavirus, some people lost their jobs, they were fired. A causa de la crisis económica causada por el coronavirus, algunas personas perdieron su trabajo, they were fired. Ellos fueron despedidos. Fire no es eso, despedido no tiene que ver nada con fuego. Como habíamos dicho al inicio del video, la parte 5 tiene que ver con lectura y es una comprensión desde el nivel literal. Pero, ¿qué es eso de lectura literal? Una breve explicación. La definición que tenemos acá dice, definition, it is the basic level. Questions in this level are related to the information you can find on the test. Dice que es el nivel básico. Las preguntas de este nivel están relacionadas con información que puedes encontrar en los textos. Preguntas que son fáciles de ubicar, la respuesta está allí mismo. It involves identifying the important and essential information. ¿Qué implica esta lectura literal? Identificar la información importante y esencial. Y en la parte 5 de la prueba saber, esto es lo que te evalúa. Te colocan preguntas que puedes encontrar la respuesta en el texto. Claro está que las respuestas no van a estar con las mismas palabras. Ellos pueden colocar sinónimos, pueden utilizar el parafraseo, es decir, que utilizan la misma idea, pero dicho de otra manera, pueden utilizar antónimos. A continuación vamos a ver un ejemplo de este tipo de preguntas. Skimming, creating a strategy to get quickly a general idea of a test. It is done at a speed to 4 times faster than normal reading. Es una estrategia de lectura rápida que nos da la idea general de un texto y es hecha para aumentar la velocidad. La velocidad con que leemos cuando aplicamos esta estrategia es de 3 a 4 veces más rápido que la normal, que cuando leemos palabra por palabra.
Y viene esa explicación, cómo hacemos para aplicarla. Primer paso, leer los títulos, subtítulos, encabezados, titulares de un texto. Puede ser una revista, puede ser el periódico, puede ser un texto académico, cualquiera que sea el texto, se puede aplicar. Segundo, look at the images and pictures. Mirar las imágenes o las fotografías que tengamos en el texto, si así el texto lo tiene. ¿Para qué? Porque al leer los titulares, al tener el subtítulo, esto nos va a dar una idea. Y si va acompañado de una imagen, pues con mucha más razón nos va a ayudar a ubicarnos en el contexto. ¿De qué trata esa lectura? ¿Cuál es la información que trae el texto? Look at the words in italics or bold. Los textos traen palabras que vienen en negrilla, que están en itálica, que están en una escritura diferente. Estas son palabras que llaman nuestra atención y si están escritas de esa manera es porque son importantes. Serían unas keywords. Entonces, cuando nosotros hacemos el uso de esta estrategia, nuestra mirada es muy rápida y se focaliza en estos detalles que ya hemos mencionado, los títulos, subtítulos, imágenes, las gráficas, el tipo de letra, si hay letras, palabras que están diferentes de acuerdo al resto, también eso ayuda. Otra forma de aplicar esta estrategia es leyendo la primera y la última línea de cada párrafo. ¿Por qué aplicar esto? Porque normalmente las ideas principales de cada párrafo aparecen al principio. Pueden aparecer en el medio o pueden aparecer al final, pero normalmente aparecen al principio. Y al leer esta nos va a dar una idea de qué se trata el párrafo. Y si leemos la final, pues sería como manera de conclusión. Leyendo de cada párrafo, la primera y la última línea, lo hacemos rápido y tenemos una idea global o general del texto, ahorrando tiempo y entendiendo lo más importante. ¿Qué más podemos hacer para aplicar esta estrategia? Look at the charts and graphs. Está relacionado con lo primero, título, subtítulo, pero también hay textos que traen gráficas, por ejemplo, si es de estadística, de matemáticas, sociales, aparecen tablas, gráficas, todo eso nos sirve para ubicarnos en el contexto. Remember, recordemos que la parte 5 de la prueba saber evalúa la lectura literal, que puedes usar el skimming en esta parte, que con el skimming puedes leer a una velocidad de 3 a 4 veces más rápido que lo normal, ahorrando tiempo, sobre todo cuando no lo dispones para poder dedicarte a leer paso a paso, para leer todo el texto y poder definir y determinar si te va a servir o no, si te gusta o no. Entonces es una técnica que nos ayuda a ahorrar tiempo, pero a leer bien y de manera global un texto. Recuerden que hay diferentes técnicas de lectura. Dependiendo del propósito que yo tenga para la lectura y lo que quiera hacer, y de acuerdo al tipo de texto, así debo utilizar una estrategia. Cambiando de tema, vamos a trabajar lo que es la rúbrica de evaluación. Es bueno que sepas como estudiante qué aspectos se te van a tener en cuenta. Tenemos los aspectos a evaluar, la presentación del trabajo. Como estás realizando ejercicios, actividades, un trabajo tiene unas normas y se debe cumplir y eso se va a tener en cuenta. Que tenga su buena presentación, sus objetivos, que tenga una buena letra, ortografía, que todo el tipo de letra sea igual, porque a veces hay estudiantes que cuando hacen sus trabajos tienen diferentes tamaños de letra, a veces no lo justifican, aparece centrado, entonces un párrafo centrado, el otro justificado, no, que sea una excelente presentación. Entonces ahí están descritos ese criterio, cómo sería para cada desempeño.
Entonces la invitación es hacer un buen trabajo. Interacción del estudiante con el docente es cuando el estudiante participa activamente en los encuentros sincrónicos, no que sea un ente pasivo. Vamos a tener varios encuentros, habrá uno de seguimiento para hacer preguntas. Si yo hago alguna pregunta de algo en específico para verificar si ha habido una comprensión, cómo va el avance, el estudiante debe estar en capacidad de espontáneamente responder, pero también si no lo hace y yo lo llamo, el estudiante también debe estar preparado. Entonces es importante que sea activo en esa participación. ¿Qué más se va a evaluar? El desarrollo del indicador del saber. Ahí está estipulado en el registro número 1. ¿Por qué el logro 1? ¿Y por qué tiene que ser con ese indicador? Porque el logro 1 está relacionado con interpretación de textos. El indicador dice que reconoce información general y específica en textos narrativos y descriptivos orales y escritos relacionados con situaciones, personas y lugares de su entorno global y local. Estamos trabajando lectura, entonces no solamente es saber el vocabulario, sino también que usted pueda identificar la idea principal, que pueda reconocer esa información general. Y ahí, cuando tú utilizas el skimming y trabajamos la parte 5, que está dentro de las actividades que debes desarrollar, específicamente estamos haciendo referencia a interpretación de texto, que va con el logro 1. Ahí vemos que esta rúbrica tiene cada uno de los aspectos, cómo este criterio se evalúa y se puede asignar la calificación para dar a cada uno según lo que realice. Tenemos el desarrollo del indicador del hacer. Se le dificulta la utilización de diferentes estrategias y técnicas de lectura para comprender información de acuerdo al tipo y propósito del texto. Esto es para el caso de los estudiantes que se evalúe en un desempeño bajo, es decir, aquel estudiante que le cuesta interpretar, que no aplica la estrategia, que cuando se le hacen preguntas, por ejemplo, muy puntuales y muy literales, ni siquiera es capaz de dar con la respuesta. Porque cada texto tiene un propósito. Entonces, como les decía hace un momento, en la estrategia de skimming, que es la que vamos a estar aplicando, eso te va a ayudar a ti a mejorar tu velocidad, pero también el entendimiento o la interpretación de un texto. Obviamente requiere práctica y estudio del vocabulario. Si usted estudia vocabulario, si usted aplica esta estrategia, debe ir en un progreso en cuanto a lo que es en la mejoría de la comprensión de lectura en inglés. Entonces la invitación es a practicar esta estrategia. No solamente para inglés, sirve para las demás asignaturas. Tenemos también el indicador del ser. Le cuesta asumir una posición crítica frente a temas que se le presentan en un audio, video o lectura. Eso para el caso del estudiante que presenta dificultades. Asumir una posición crítica no es simplemente hablar por hablar, es argumentar con fundamentos. Por eso el estudiante con un desempeño superior dice, asume una posición crítica frente a algunos temas que se le presentan en un audio, video o lectura, sustentando con buenos argumentos. El estudiante que tiene una buena comprensión de lectura es capaz de argumentar la respuesta con fundamentos válidos. No aquel tipo de estudiante que piensa que porque ya yo dije esto, pero quizás no tiene una base sólida, está haciendo una buena participación. Hay que tener cuidado con eso. Como dicen ustedes, no es echar parla, sino que hay que saber sustentar, justificar con buenas bases, con fundamentos. Y para eso hay que ver la guía, para eso hay que escuchar el video e inclusive dentro de la misma guía se hace la anotación, ampliar la información en otras fuentes. Entre más uno lee y compara con otras fuentes, más argumentos tiene para dar.
Para tener en cuenta, leer la guía, mirar el video todas las veces que necesites para aclarar cualquier duda o inquietud, y las actividades pendientes. Tenemos del texto Prepárate para el Saber, las páginas están estipuladas en la guía, el cuestionario en la plataforma de SIM en EVA, que es una práctica y una verificación del vocabulario y de la estrategia Skimming. Les recuerdo los encuentros virtuales sincrónicos, 8 de mayo, que va a ser seguimiento de actividades, y el 15 de mayo la entrega final de actividades, de la actividad número 1, es decir, de las actividades de esta primera parte. Además, el día 15 se asignará la segunda actividad. Y finalmente, jóvenes, ya para dar la conclusión, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Quiere decir esto, que si tú no tienes el deseo de aprender, nadie puede ayudarte. Pero si tú estás determinado a aprender, nadie podrá detenerte. Entonces la invitación, mis queridos estudiantes, es a hacer todas las actividades, a leer muy bien la guía. Si tienen inquietudes, preguntar. El día 8 nos vamos a ver y ahí serán aclaradas cualquier cantidad de inquietudes que puedas tener. Pero por lo pronto comienza a leer la guía y verás que es cuestión de repasar. Ustedes son unos jóvenes talentosos, inteligentes, y yo sé que haciendo esto con toda la disciplina, con toda la responsabilidad, vamos a tener excelentes resultados. Thank you and good luck. Muchas gracias y estaremos atentos a nuestro nuevo encuentro. Nos vemos en la próxima. Bye bye.